Bienvenidos a un nuevo podcast, mi nombre es Natanael Mi nombre es Matías. y esto es Parábolas Modernas. Bueno, en este episodio vamos a estar hablando acerca del video número 3, Impresentable. Así es, un lectorazo el que actúa en ese video. Tenemos el protagonista acá mismo. Si todavía no lo han podido ver, le invitamos a que se dirijan a este video que aparece acá en pantalla, a esta tarjeta, y lo va a llevar a ver el video y luego regresará. Bueno, realmente como el título lo dice, un total impresentable, el doctor Ávila, que representa al secretario de Minería de la Nación. Y había un problema con el secretario Ávila, que no estaba viviendo, no estaba ejerciendo su función de forma correcta. Exacto, no estaba a la altura del puesto tan importante que estaba ocupando. Más allá también de que no velaba por los intereses de la nación, sino que velaba Por los propios. intereses. Es por eso que nosotros en este podcast queremos hablar de una mejor manera de vivir, una vida digna. Y queremos preguntarnos, ¿no? En nuestro propio caso, ¿estamos viviendo una vida digna del llamado que Dios nos hizo? Que es justamente lo que vamos a leer ahí en Efesios 4.1. Dice así: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. El apóstol Pablo, en su carta de Efesios, en el primer capítulo, nos habla de toda la obra maravillosa que Dios hizo con nuestras vidas y la posición espiritual en la que nos dejó, que es realmente una posición de privilegio, como él mismo dice en otras cartas, ¿no? Y después en el capítulo 4 nos va a decir que después de todo lo que hemos recibido de parte de Dios y el lugar en el que nos puso ahora, que nos llama embajadores de Cristo y que nos dice que estamos sentados en lugares celestiales, nos dice, bueno, lo único que les voy a pedir es que lleven una vida digna de semejante llamado que han recibido, porque en verdad han sido llamados. Esto no es un cuento, es una realidad espiritual. Si nosotros nos ponemos a buscar cuál es el significado de digno, dice así: que se corresponde y que está en consonancia o guarda proporción con las cualidades o méritos de cierta persona o cosa. En otras palabras, es que nosotros tenemos que vivir de forma coherente a la posición que ya tenemos en Cristo. Es a veces mucha diferencia entre la forma en la que nosotros vivimos y la forma en la cual Dios nos estableció. Entonces, cuando hay esa diferencia, no estamos viviendo realmente de una nueva naturaleza. Exacto. Entonces está bueno empezar a analizarnos y ver cada uno hasta los pequeños detalles de nuestra vida, la manera en la que hablamos, los chistes que contamos, ciertas palabras que usamos, ciertos comentarios que hacemos. Cómo nos relacionamos con los demás, la forma en la que pensamos, las decisiones que tomamos. Cosas pequeñas, pero que pueden manifestar a Cristo o no manifestarlo. Podemos estar siendo fieles representantes de Cristo en esta tierra, o podamos estar siendo totalmente impresentables como Ávila. Claro, Ávila seguramente fue de esos que mintió en el currículum y después terminó ocupando un cargo para el cual no estaba capacitado. Y muchas veces en nuestra vida pasa lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos una posición de privilegio delante de Dios, como decía Pablo, y no la aprovechamos sirviendo de acuerdo a ese privilegio al cual fuimos llamados, ¿no? Sino que desperdiciamos esa posición, quizás tomando malas decisiones, pensando mal, hablando de forma diferente como Dios espera que hablemos. Por eso es muy importante que nosotros podamos realmente decir: che, la vida que estoy viviendo es digna del llamado del cual me fue asignado, o digna de la posición que tengo en Cristo. Si nosotros avanzamos un poquito más en el capítulo 4 de Efesios, en el versículo 23 dice así Pablo: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y fíjense que Ávila era una persona corrupta, ¿no? En todo sentido. Todo dispuesto a aceptar un soborno, ¿no? Ávila representa nuestra vieja naturaleza, que está corrupta, que por naturaleza hace las cosas mal y que nunca va a poder agradar a Dios, porque no puede, porque todo el tiempo está generando como una fábrica de pensamientos que van en contra de Dios, y esos pensamientos se convierten en acciones, ¿no? Entonces la propuesta del apóstol Pablo es: para que podamos llevar una vida digna del llamado que hemos recibido, necesitamos despojarnos de esta vieja naturaleza, primero que nada identificarla, ¿no? Como esto pertenece a mi vieja naturaleza, tiene que morir. Y esa es una tarea que el Espíritu Santo va haciendo en nosotros. Si tenemos comunión con Él, Él va incomodándonos, ¿no? Como diciendo: no, esto
ya no va más. Esto ya no pertenece a esta nueva vida, esto no tiene nada que ver con Cristo y es tarea nuestra hacerlo morir. Así es. Nosotros entendemos que hay dos maneras de comportarse, dos formas de vivir. Una es de una forma incorrecta, que está corrompida, como decía Pablo, que su simiente es la corrupción y todo lo que ejerce está por medio de la corrupción. Y por otro lado, una forma digna de vivir, que es aquella que vive de acuerdo al llamado de Dios. Hace un tiempo nosotros entendíamos que nada que no tenga a Dios en su esencia, que no tenga a Cristo en la esencia, está corrompido. Y todo lo que está corrompido tiende a desaparecer, tiende a ser inútil, a dejar de servir, porque no está en su naturaleza perdurar para siempre. Entonces, qué importante que es para nosotros poder vivir de acuerdo a una naturaleza que no está corrompida, que es la nueva naturaleza, la de Cristo, porque es la única forma en la cual nosotros hacemos cosas que duren para siempre. Y en pos de esto, de seguir esta nueva naturaleza, queremos compartir 5 formas o 5 cosas a las cuales nosotros tenemos que estar atentos para despojar del viejo hombre, para despojar el viejo hombre de nuestras vidas, ¿no? Exactamente, y son las 5 cosas que menciona el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4. Dice, punto número 1, la mentira. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Cuántas veces a veces la mentira se ha hecho parte de nuestras vidas de manera muy sutil? No solamente la mentira, sino a veces también la deshonestidad, que es también un hijo, digamos, de la mentira. A veces está muy instalada en nosotros y necesitamos que el Espíritu Santo nos muestre y nos permita ver que esas cosas ya no corresponden más a esta nueva vida. Sí, mentiras de todo tipo, omisión. Nosotros podemos ver en el cortometraje que Ávila aprovecha y quiere como invitar a salir a Loren. Él está casado y trata de engañar sobre su posición, incluso dice, siempre me olvidé quitarme el anillo. Como que ya está acostumbrado a situaciones de mentira, ¿no? Y es, otra vez, la vieja naturaleza todo el tiempo queriendo tomar el control. Que nosotros en los ficcionales tratamos de exagerar un poco estas situaciones. Y nosotros decimos, quizás, yo no engaño a mi pareja o no hago estas cosas. Pero si nos ponemos a pensar en nuestro diario vivir, hay muchas situaciones en las cuales nosotros damos lugar a la mentira. Quizás por omisión, quizás por falta de verdad, quizás por acto de deshonestidad, como decimos en Argentina, por viveza criolla, quizás. Pero que tratamos todo el tiempo de ir por un camino diferente a la verdad. Punto número 2, el apóstol Pablo nos empieza a hablar ya de cuestiones de carácter y empieza a hablar del enojo. Por ejemplo, dice el versículo 26, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. ¿Sí? Y acá quiero que nos preguntemos, ¿hemos estado dando lugar al enojo? Aunque no está mal enojarse, porque todas las emociones fueron creadas por Dios y nos ayudan a procesar nuestra vida de alguna forma, pero dar demasiado lugar al enojo, eso sí es pecado, ¿no? Y eso sí muestra una falla en nuestro carácter, porque si nos enojamos mucho, muy probablemente nuestro nivel de orgullo esté muy alto. Y además, el enojo es malo cuando nace de una falla en nuestro carácter. Porque cuando nosotros tenemos algo no trabajado en nuestro carácter y se pone en evidencia, muchas veces ahí es cuando el enojo toma lugar o aparece, ¿no? Porque de alguna forma el enojo es un síntoma de inmadurez, que es algo con lo que Pablo habla en todo Efesios, de, sean maduros para poder entender estas cosas. Y cuando nosotros nos enojamos, estamos actuando desde una posición de inmadurez. Cuando nos enojamos sin razón o motivo real, digamos, ¿no? O cuando dejamos que el enojo nos controle y nos haga hacer cosas que no están bien, ¿no? Cuando el enojo nos lleva a insultar, o nos lleva a la violencia, o nos lleva a hacer cosas de niños, digamos, inmaduras. Eso es lo que realmente está mal, ¿no? Una persona madura sabe gobernar sobre sus emociones y actúa en humildad también. Claro, tomar decisiones a partir de sí lo siente el enojo, pero no deja que el enojo lo gobierne. Total. El tercero es el dinero. Y dice así a partir del versículo 28, 4:28. Si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno
y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Pues el avaro es idólatra, que adora las cosas de este mundo. La forma en la cual nosotros todo el tiempo pensamos en cómo generar dinero, cómo generar recursos para nuestra familia, para nosotros, muchas veces radica en algo que no es correcto. La forma, no sé, en la cual pensamos cómo generar dinero, si quizás tengo todos los recursos suficientes, pero aún así planeo pedir al Estado que me dé algún plan, por ejemplo, aunque yo ya vivo de una forma en la cual no lo necesito, o si siempre busco ser ventajero con determinadas situaciones, o obrar siempre pensando en cómo enriquecerme más y no realmente cómo vivir de acuerdo a como Dios quiere. Así es. Así que está bueno preguntarnos, como la forma en la que gano dinero, ¿es del todo honrada? ¿Es legal? ¿Es moral? Hay cosas más evidentes como, no sé, estafar a alguien y robarle la plata. Pero hay cosas que quizás no son tan evidentes y que sin embargo, si le preguntamos a Dios, tampoco están bien. Pensaba que no solamente el problema está en cómo generamos el dinero, sino también en cómo lo utilizamos, ¿no? En qué lo gastamos, en qué lo invertimos, para qué uso le damos al dinero, si somos generosos o no con ese dinero, porque en definitiva el dinero, así como todos los recursos que tenemos materiales, son dados por Dios y Dios nos pide administrarlo de forma correcta y nos pide también que le rindamos cuentas de esa administración que tenemos, ¿no? Entonces es súper importante para llevar una vida digna, es no solamente generar nuestros recursos de forma coherente y correcta de acuerdo a esta nueva naturaleza, sino también administrarlo de forma correcta, al igual que todas las cosas que administramos en esta vida, ¿no? Creo que es como un cambio de mentalidad, porque si vos vivís pensando solamente en tu propio bienestar, en lo que vos tenés ganas de hacer o no hacer, es como que nunca vas a ayudar a hacer avanzar el reino al cual perteneces. En cambio, si adoptamos esta mentalidad de preguntarnos, ¿no? ¿Lo que hago hace avanzar el reino o lo detiene o lo hace retroceder? ¿No? ¿Estoy colaborando con el avance del reino o no? Si esa pregunta la hacemos en cada cosa, en cada decisión que tomamos, entonces es porque hemos entendido nuestra posición y nuestra función, sobre todo como embajadores de Cristo. Hace poco pude entender que lo contrario a la generosidad no es la pobreza, sino que es la mediocridad. Es cuando no hacemos algo en el estándar en el cual lo podríamos hacer o nos fue pedido hacer. En el caso de Ávila, él no es generoso cuando él no está cumpliendo su función de acuerdo a lo que se le pide, a lo que se le exige, ¿no? Sino que lo está haciendo de mala manera, llega mal, ni siquiera sabe qué es lo que está firmando, qué es lo que está haciendo, no se relaciona correctamente con la gente. Entonces, el cargo que está ocupando le queda grande. Entonces, no está siendo generoso con eso que se le ha dado para administrar, ¿no? Generosidad es no solamente hacer las cosas, sino hacerlas de forma correcta, abundantemente, de acuerdo a la vida de Cristo. Y eso también, ¿no? Ávila prácticamente no se tomaba en serio la función. La función. Y no se da cuenta también la trascendencia que iban a tener sus decisiones en ese momento, porque en ese momento él estaba dando un permiso que iba a afectar a toda la nación, y no tomaba conciencia de la trascendencia que tienen sus acciones, ¿no? Y de la misma forma creo que nosotros necesitamos tomar conciencia de lo importante que es la tarea que Dios nos ha dado como embajadores. Otro punto del que habla el apóstol Pablo es de la lengua, de nuestra manera de hablar. Dice el 4:29, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros ya no son para ustedes. Así es, qué importante que es entender que cuando nosotros hablamos, estamos edificando o no al reino, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de forma incoherente o decimos cosas que no tienen importancia, decimos malas palabras, criticamos, murmuramos, nos quejamos, estamos dando lugar a que no se edifique el reino de Dios, a que no se edifique la iglesia, a que no nos edifiquemos entre nosotros siendo hermanos en Cristo. Por eso es súper importante que nosotros aprendamos a medir aquello que hablamos dentro de nuestra administración o la administración de alguien que tiene una vida digna.
está en controlar y sujetar su lengua, ¿no? Así es. Justamente Dios me venía hablando sobre poder aprovechar cada oportunidad que tenemos para generar una conversación que edifique a la otra persona y que de alguna forma también eso traiga beneficio al reino. Entonces no se trata solamente de no decir malas palabras, no contar cuentos obscenos o de no murmurar, de no criticar, sino también de edificar con nuestras palabras, de aprovechar cada tiempo que tengamos de conversación para llevar la conversación hacia un lugar que pueda edificar. No hablo de ser pesados y estar todo el tiempo incomodando, no, pero de forma natural poder expresar la vida de Cristo en nuestras conversaciones. Y algo también que es muy importante de entender es que no se trata de reprimirnos y quizás pensar en que quiero decir algo que no esté bien y no decirlo, sino que es obrar de una nueva naturaleza en la cual ni siquiera se nos pasa el pensamiento de hablar de forma negativa o despectiva o mala, sino que realmente somos sinceros con nuestro ser interior. Si nuestro ser interior está edificado en Cristo, todo lo que nosotros expresemos hacia afuera va a estar edificado en Cristo. Entonces es súper importante analizarnos cómo estamos hablando, de qué forma nosotros estamos viviendo esta vida digna, lo estamos llevando. Y el último punto que vamos a ver hoy es la forma en la cual nos relacionamos, nuestras relaciones. Así es, ahí dice el apóstol Pablo en Efesios 4:31, libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Acá vemos entonces que el apóstol Pablo nos hace un contraste muy amplio, digamos, ¿no? De una forma de relacionarnos que está gobernada por la naturaleza pecaminosa, al otro extremo, ser totalmente amable, ser de buen corazón, perdonarnos las faltas y los burlos a los otros, porque la forma en la que nos relacionamos muestra a los demás la vida de Cristo en nosotros también. Sí, estoy pensando que un poco el punto de relaciones engloba todos los anteriores, ¿no? Porque es lo más difícil de llevar a la nueva naturaleza, porque involucra a otras personas, involucra cómo nos sentimos respecto a las otras personas, cómo administramos esas relaciones nosotros mismos, qué llevamos nosotros hacia otras relaciones y qué traemos también de otras relaciones. Entonces es súper importante entender cómo debemos gestionarlas, cómo debemos administrarlas también. Así es. Bueno, por último, para terminar, no solamente esto se trata de despojarnos de una manera de vivir corrompida, sino también de vestirnos de una nueva manera de vivir que es conforme a la vida de Cristo, ¿no? Y ahí el apóstol Pablo menciona otras tres cosas, empezando por el amor. Dice, vístanse de amor, vivan una vida llena de amor, ya pasamos al capítulo 5, siguiendo el ejemplo de Cristo. Entonces en nuestro diario vivir, si nos guiamos por el amor, no nos vamos a equivocar, porque todo se engloba, como decía Matías recién, en amar a tu prójimo como a ti mismo. Si nos guiamos por ese lema en nuestras vidas y en nuestra forma de relacionarnos, entonces vamos a estar manifestando a Cristo. Así es, otra forma también de poder vestirnos de la nueva naturaleza es caminar y andar como gente de luz. Creo que en el versículo 8 dice, 5:8, dice, pues ustedes antes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen una luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce cosas buenas, rectas y verdaderas. Ser luz no implica andar yendo por la vida demostrando algo que no somos, sino que ser luz es ser genuinos y transparentes con la vida interna que llevamos, es no tener nada oculto, nada que nos pueda avergonzar. Entonces, no importa si alguien me pide revisar mi teléfono o si se le pide cuenta al secretario Ávila de cómo está llevando a cabo su administración, porque él lo hace de la total transparencia. Si viviera dentro de una nueva naturaleza, ¿no? Si la nueva naturaleza estuviera gestionándose en él, no tendría nada que ocultar, porque lo hace todo por medio de la luz. En este caso no fue así. El secretario Ávila andaba a escondidas, buscaba relaciones por fuera del matrimonio, buscaba ganancia deshonesta por medio de lo que hacía, no estaba ejerciendo su rol con total claridad, entonces vivía en la oscuridad, no era un agente de luz. Y eso nos podemos preguntar nosotros mismos. Hay como cosas en las cuales estamos viviendo en oscuridad y que necesitamos sacarlas nosotros mismos a la luz, exponerla,
confesar, quizás blanquear alguna situación en nuestra vida. Bueno, todo eso está relacionado con ser gente de luz. Así es. Y el último punto es vivir con sabiduría. Así es. En el versículo 15 dice, así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Y ahí el apóstol Pablo habla sobre todo de usar con sabiduría nuestro tiempo, ¿sí? Por un lado, de entender los tiempos, entender en qué tiempo estamos, porque eso nos va a ayudar a tomar buenas decisiones, ¿no? Si estoy en un tiempo en el que Dios requiere que me capacite, que estudie, bueno, voy a dedicar mi tiempo a eso. Si estoy en otro tiempo en el que Dios necesita que sirva en la congregación, y así las decisiones tomadas en base a lo que Dios nos va guiando en nuestro interior es vivir sabiamente. Bueno, hasta acá llegamos con este podcast. El reto que queremos darte esta semana es que realmente puedas analizar si toda tu vida está siendo llevada de una forma digna, de una forma que represente los deseos del Padre, que represente cómo Dios quiere que oremos, cómo Dios quiere que tomemos decisiones, que accionemos. Así que si no lo estás haciendo, es una muy buena oportunidad para ponerte en cuenta delante de Dios. Y si ya lo estás haciendo, siempre se puede mejorar, ¿no? Está bueno como ejercicio lo que decía Matías, mirar nuestra vida desde afuera, ¿no? Si lo viéramos desde afuera y ver cómo hablamos, qué actitudes tenemos, cómo nos relacionamos y todos los puntos que estuvimos hablando y poder evaluar, sobre todo dar lugar al Espíritu Santo, que Él nos ponga como un espejo al frente y nos permita ver cosas que quizás no nos estamos dando cuenta, para que cada día podamos ser fieles administradores de este privilegio que Dios nos ha dado para administrar, que es su gracia, y podamos hacerlo cada vez con más excelencia y con más fidelidad sobre todo, ¿sí? Así que queremos invitarte a orar juntos y que podamos entregar nuestro corazón y permitir que el Espíritu Santo nos muestre. Así es. Papá, queremos agradecerte por esta gestión que nos fue entregada, que nos fue dada para administrar, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser fieles administradores de tu gracia, Señor, fieles administradores de tu vida en nosotros, papá. Ayúdanos a que todas aquellas áreas y formas en las cuales nosotros expresamos esta nueva naturaleza realmente puedan ser rendidas, Señor, y todo aquello que pertenece a la vieja naturaleza pueda ser quitado en medio de nosotros. Ayúdanos a poder ver y a distinguir en nosotros aquello que necesita ser despojado, Señor, para que la nueva naturaleza de Cristo pueda crecer y así podamos alcanzar la estatura del varón perfecto en Cristo, Señor. Te amamos, en el nombre de Jesús. Amén. Te esperamos la próxima semana con un nuevo episodio de Parábolas Modernas. Nos vemos.